And we trust you, Jesus. We know that no matter whatever circumstance we be facing right now, that you are still our God, that you are still on the throne. No importando la circunstancia que estemos pasando, tú sigues siendo Dios. Tú sigues en tu trono, Señor. Y estamos tranquilos, Señor, confiando en ti, Señor. And we are still trusting in you, Jesus. We trust you, Jesus. Mi ser
circunstancia. Poderoso sobre la enfermedad. Sanador por excelencia. Poderoso Dios, mi Padre celestial. Mi vida es tu Señor, mi vida es tu Señor. Lo ponemos a tus pies, Señor. Haz tu voluntad, haz tu voluntad, poderoso Dios. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. El poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Ay, todos ustedes declaren que eres nuestro refugio. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás, que siempre eres sanador. Nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Vamos a decir que eres poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Ay, yo no sé, Sara. Dele gloria a nuestro Dios, dele su alabanza que viene de su corazón hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres real, tú eres poderoso, Señor. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Todo es tuyo. Receive all glory and all honor. Everything belongs to you, Jesus. We love you and we bless you. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos da gusto que usted está sintonizándose con nosotros en esta mañana. We're very pleased that you are with us this morning, watching online. And we're going to continue with the next part of our service, and we invite our pastor, Daniel Villa, who will be bringing the word this morning. God bless you. Mis amados, un gusto volvernos a encontrar por estos medios y también encontrarnos con la bendita y santa palabra de Dios para que ellas nos ilumine, nos ayude, nos reprenda, nos ilustre, nos guíe, como lo hace siempre la palabra del Señor. Hoy estaremos acercándonos a ella mediante esta declaración: una pregunta impostergable. Sí, una pregunta impostergable. Permítame orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Oramos que tú seas con nosotros, que nos ayudes a presentar esta palabra y a entenderla, a recibirla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor. Vamos a mirar esta historia en Hechos, capítulo 16, los versos. Realmente estaremos trabajando con el 30 al 32, pero nuestra historia empieza desde el verso 16. Hechos 16, 16. Otra vez, una pregunta impostergable. Una pregunta impostergable. El término impostergable significa urgente. Algo, permítame decirlo así, que no se puede postergar. Es decir, que no se puede dejar para más tarde. Es algo que reviste una importancia mayúscula
y tiene que ser atendido o contestado inmediatamente, pues puede implicar la vida o la muerte. La pregunta en cuestión es esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora bien, antes de acercarnos a la pregunta misma, veamos quién la hizo. De hecho, la pregunta no fue realizada por alguien sentado en una silla en la iglesia. No la hizo un filósofo en una conferencia. Tampoco la hizo un estudiante a su profesor. Esta pregunta la hizo un guardia, un soldado en una cárcel cuando estuvo a punto de suicidarse, mientras se encontraba trabajando en una cárcel de alta seguridad. La pregunta le fue hecha a Pablo y a su compañero Silas. ¿Cómo llegaron ellos allí? ¿Eran delincuentes? Permítame por favor relatarle y compartirle brevemente esta historia. Pablo y Silas están predicando el evangelio, este evangelio que predicamos ahora, predicando este evangelio en la ciudad de Filipos. Y ocurrió esto. Permítame leerlo para ustedes. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta es la historia de la que estamos hablando. Una muchacha endemoniada con un espíritu de adivinación. Cuidado si le están adivinando algo, usted de los que va a esos centros espiritistas y le adivinan. Esa es obra de Satanás detrás de esto. Son espíritus de adivinación.
son demonios realmente. ¿Ok? Y es el caso de esta muchacha. Tenía un espíritu de adivinación y de hecho lo que decía sobre ellos era verdad. Cuidado. Lo que decía sobre ellos era verdad. Ella gritaba: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso era el demonio, estaba diciendo, porque veía y sabía y lo anunciaba. Sin embargo, a Pablo finalmente se molestó después de muchos días que ella estaba haciendo eso y reprendió el demonio. Al reprender el demonio, la ganancia de los que explotaban a la muchacha, adivinando, vieron que se había terminado. Entonces acusan falsamente tanto a Pablo y a Silas, que estaban en la ciudad de Filipos, y lo llevan a las autoridades, y estos, como ya leímos, azotan a Pablo y a Silas y lo meten y lo hacen meter al calabozo. De hecho, el carcelero lo metió en el calabozo de más adentro. Y además de que estaban heridos, habían sido maltratados, lo pusieron en el calabozo de más adentro. Supongo yo que era el más frío, el más lúgubre, el peor de todos ellos. Y el más seguro tal vez también. Y además de eso, lo pusieron los pies sobre el hisopo, una especie de madera que le agarraba los pies. Era como una cadena más. Realmente era una especie de madera. Pero ahí estaban que no podían moverse, que no podían ni siquiera pararse de allí. Esa es la situación. Y ellos están entonces presos y empiezan a cantar. Y uno se pregunta, ¿cómo podía Dios permitir tal cosa? Sí, Dios lo permite muchas veces. Y es interesante que es por medio de estos acontecimientos que Pablo y Silas van a la cárcel. No era que eran delincuentes. Llegan así a la cárcel y allí Dios se manifiesta. Porque interesantemente, a pesar de cómo se sentían, a pesar del dolor, a pesar de la injusticia que se había cometido con ellos, a pesar de todo eso, ellos están cantando, están adorando a Dios y cantando a medianoche. Y todos los presos le oían cantar y les oían adorar al Señor. Es interesante, ¿no? Cómo Dios puede usar aún situaciones adversas para bendecir su nombre, para exaltar su nombre, para extender su reino, cuando nosotros hacemos lo que hay que hacer. Y allí está, el carcelero estaba dormido, pero ellos estaban cantando. Y mientras están cantando, dice las Escrituras, que hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron todas las puertas. Y no solamente se abrieron las puertas, que las cadenas que ataban a todos los presos se abrieron también. Dice, todos. Es interesante que en ese mismo momento se despierta el carcelero. Y cuando vio las puertas abiertas, asumió que todos los presos se habían escapado y que él tendría que pagar con su propia vida ese descuido, porque esa era la ley. Si él dejaba escapar a un preso, él tenía que pagarlo con la vida. Así que el carcelero está listo para matarse. Cuando él ve las puertas abiertas, decide que lo más fácil, el camino más sencillo, era suicidarse. Ahora, acercémonos un poquito más a este carcelero. Hablemos un poquito de él. Tal vez se despreocupó un poco, pero es interesante hablar un poquito de ese hombre porque primero, para justo ese momento, tendríamos que considerar qué había en la mente de este carcelero. No lo sabemos, sin embargo podemos hacernos una idea. Primero tendríamos nosotros que considerar el impacto que Pablo y Silas habían hecho en la ciudad, ¿no? Porque la ciudad se alborotó con Pablo y Silas, con lo que habían hecho, con que la muchacha había sido liberada del demonio. Cuando el demonio salió, todo esto había corrido, la gente lo sabía. Y el carcelero de seguro también se enteró de todo esto. Se enteró de lo que pasó con la muchacha, se enteró de cómo
fue liberada del demonio. Adicionalmente, la conmoción cuando arrestaron a Pablo y a Silas, que lo maltrataron y todo eso. Entonces, finalmente, cuando también debió tocar su corazón de manera muy sensible, el hecho de que estos presos están maltratados, están humillados, están puestos en una condición muy triste. Sin embargo, a pesar de eso, ellos están cantando, ellos están adorando a Dios, ellos están expresando gratitud y están adorando al Señor de una manera que él nunca había oído. Todas esas cosas fueron tocando su corazón de alguna manera. Dios la fue usando para hablar al corazón de este hombre. Y finalmente, cuando él ve que las puertas están abiertas y está a punto de suicidarse, de pronto ocurre un hecho más. Es que aquel mismo hombre que él había maltratado, que él había tratado mal por lo menos, no había tratado bien, a ese mismo hombre le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Debió impresionarlo también. Dios había usado, de seguro usó esas propias palabras de Pablo en este caso, que alzando la voz le gritó: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Fue otra pieza en ese cuadro que Dios estaba armando para tocar la vida de este hombre y la vida también de toda su familia. En vista de todo eso, es que el hombre hace una acción increíble, maravillosa. Todos esos testimonios vienen y él como que despierta. De hecho, estaba dormido y él despierta de su sueño por el terremoto súbito y violento. Y lo primero que vio fue otra vez las puertas abiertas de la cárcel. Y el pánico se apoderó de él. Sí, se apoderó de él. Los presos se han ido, me van a matar a mí, yo debo suicidarme. Y es interesante que la primera idea que viene de su mente es matarse porque sabe que va a tener que pagarlo con la vida. Y cuando la gente intenta suicidarse, intenta escapar de algo que cree que no puede solucionar, de algo que es muy grande y que no encuentra salida más que suicidarse. Pero el suicidio no es una salida. No lo es. Porque realmente el caso de este hombre, de cualquier otro, que está huyendo de algo presente, se va a enfrentar a una eternidad, posiblemente sin Cristo. Ese era el caso de este hombre. Salir de lo que parecía una situación difícil, matándose, lo iba a llevar al encuentro con su Dios, alejado de él y lleno de su pecado. Otra vez estaba a punto de lanzarse a la oscuridad sin esperanza alguna. Y es justo en ese momento que de una manera maravillosa Dios interviene con las palabras de Pablo, que le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Fue en ese preciso momento. Y otra vez, es terrible, créame, es terrible morir sin ninguna esperanza. Woody Allen, el comediante americano, lo expresó en un estilo muy especial, su estilo muy especial. Él dijo: no es que tema morir, solo que no quiero estar allí cuando suceda. ¿No le parece interesante? ¿Cuál fue la primera palabra que recibe este carcelero? Quizás la primera palabra del evangelio que él escuchó fue: no te hagas ningún daño. No te hagas ningún daño. ¿Y cómo podía ser esta la primera palabra del evangelio? Pues sí, porque es la primera palabra del evangelio, porque es la palabra de esperanza que llega a él, la palabra de amor de uno que él mismo había maltratado. Se levanta para decirle: no te hagas daño. Y créame, es urgente que la gente a nuestro alrededor escuche palabras similares en nuestra época. En esta época de crisis, de virus, de pandemia, que escuchen que hay esperanza, que hay un Salvador, que puede no solo salvarles de la muerte, posiblemente física,
sanarlo, sino también perdonar todos y cada uno de sus pecados. Todos necesitan escuchar palabra de vida eterna que vienen de los labios de los creyentes, pero que vienen directamente de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Lo que también significa que cada uno de nosotros tenemos un valor muy especial para Dios. De hecho, usted tiene un valor sumamente alto para Dios. Usted no es un animal altamente desarrollado o una máquina bioquímica compleja. No, usted es una persona creado a imagen y a semejanza de Dios. Y Dios le ama y quiere perdonarle. Y Dios le ama. Aunque está airado por nuestro pecado, quiere perdonarnos y darnos vida y una vida en abundancia. Justo para eso apareció el Señor Jesucristo. Justo para eso nace y muere en la cruz el Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados y acercarnos al Padre. Dios le ama. Y permítame tomar este momento para decir, si usted está pensando en el suicidio o lo ha pensado, lo ha considerado, déjeme decirle, ese no es la salida. Olvídese de eso. Por favor, cierre esa puerta. Satanás está detrás de eso. Pero el Señor quiere darle vida. Sí, y vida en abundancia. La vida humana tiene un altísimo valor para el Señor. Es de alto significado. Somos únicos, dignos de su amor, o bueno, de su misericordia. Él nos hace dignos. Somos indignos, pero Él nos hace dignos en su gracia y en su amor y en su misericordia. Usted es amado por el Padre y Él quiere entrar a su corazón. Usted es importante para su Creador. Las palabras de apoyo, de ánimo que el carcelero recibió de boca de Pablo, lo impactaron grandemente y lo llevaron a buscar entonces ayuda. Y es en ese momento que él dice, pidiendo lumbrera, pidiendo luz, se precipita a los pies de Pablo y de Silas y se echa a sus pies y les dice, le hace entonces la pregunta que hemos estado considerando, una pregunta impostergable. Él recibió el amor de ellos, él recibió la simpatía, porque a pesar de que él les había tratado mal, ellos le tratan con amor. Y entonces él pidiendo luz se precipita adentro, temblando, se postra a los pies y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué quería decir? ¿Y por qué les hizo esta pregunta que llegó a ser tan famosa? Esta, aclaro, que no se refiere a salvarse de la muerte física, porque ya Pablo había logrado salvarlo con aquel grito de no te hagas daño, todos estamos aquí. Así que ya no era necesario suicidarse porque sabía que los presos estaban allí. ¿A qué se refería al hacer esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Tenía claro todo lo que usted y yo pensamos cuando decimos ser salvo? Lo más probable es que no. En el pasaje se nos dan pistas que podemos seguir para comprender por qué el carcelero hablaba de ser salvo. La primera tiene que ver con la realidad de que, a pesar de haber escapado del horror de estar a punto de morir, tenía todavía en su mente todos los pensamientos que brotaron en el momento de la crisis. Esos pensamientos de temor, de culpa, de desesperación, no habían desaparecido y quiso ser liberado también de ellos. La segunda se sugiere que el carcelero posiblemente tenía en su mente las palabras que la muchacha usó, la declaración que la muchacha usó cuando decía, estos hombres le anuncian el camino de salvación. Él sabía que ellos tenían algo que él no tenía y que él quería. Y precisamente le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creo que las palabras de Pablo, quizá el mensaje de sus canciones, las palabras que cruzaron, le hizo entender que ellos tenían algo que él no tenía. También de que si en ese momento realmente se
Él deja de existir. Si en ese momento él muere, se iba de este mundo sin ninguna esperanza. Eso debió de alguna manera venir a su corazón. El Espíritu Santo, que nos ayuda a creer, le hizo entender que algo le faltaba, que había algo en su corazón, que había que ser limpiado, su pecado. Y posiblemente esas palabras de la muchacha, estos anuncian el camino de salvación, estaba allí. Parece probable que el carcelero dedujo que esos hombres tenían un mensaje pertinente a su condición y les preguntó entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Veamos la respuesta que le dan los evangelistas. Cualquiera que haya sido, realmente cualquiera que haya sido, el significado preciso de la palabra o de la pregunta del carcelero, Pablo y Silas le respondieron con precisión. Su respuesta, tal vez al unísono, tal vez los dos dijeron al mismo momento, al escuchar la palabra, la pregunta de este hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez al unísono dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿En quién había que creer? Ellos dijeron, en el Señor Jesucristo. Sí, el mismo Señor había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo había dicho también, y lo tenemos en las Escrituras, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿en quién había que creer? En el Señor Jesucristo. Él es, mire, la verdad absoluta es que necesitamos absolutamente ser salvos. Nadie más, solo Cristo lo puede hacer. No lo puede hacer un profeta, no lo puede hacer un santo o ningún hombre, ni siquiera el Papa. Solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida y dárnosla en abundancia. Nadie más lo puede hacer, solamente Jesús lo puede hacer a través de la fe, cuando creemos en Él, cuando corremos en Él, cuando le pedimos perdón. ¿Qué hay que creer? Bueno, hay que creer o aceptar que Jesús con su muerte perdona el pecado al pagar la deuda que teníamos con el Padre. Creer o aceptar que usted y yo somos pecadores y que ese pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. De hecho, la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Él lo puede hacer. Solo Cristo perdona el pecado. Solo Cristo restaura la vida. Solo Cristo murió y solo Cristo resucitó para darnos vida y darnos en abundancia. Somos salvos, amigo mío, somos salvos del poder del pecado, de la adicción del pecado y de las consecuencias del pecado. El pecado, mi pecado y su pecado nos separa de Dios y nos lleva lejos a la muerte eterna, alejado de Dios. Pero otra vez, para eso Cristo nació y creció y murió en la cruz y resucitó para salvarme a mí y salvarlo a usted, para salvarnos a los dos. Y la pregunta es, ¿tiene usted, amigo mío, la misma pregunta? ¿Se la ha hecho ya? ¿Ya usted se ha hecho la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le invito a que usted se haga hoy mismo esa pregunta y se la conteste. Yo puedo contestársela diciendo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y todo lo que crean en su casa. Crea en Cristo como su Salvador y será perdonado. Hágalo dejando cualquier otro medio que usted pensaba por el cual usted podía ser salvo. Estaba hablando de pensar que portándome bien, que haciendo buenas cosas, que yendo a la iglesia, no importa qué cosa, o creyendo en alguna otra persona. Ninguna de esas cosas perdonan el pecado. Solo Cristo puede perdonar mi pecado y perdonar el suyo. Le cuento que el carcelero creyó a Cristo esa misma noche. Y no solamente él, porque sacó a aquellos hombres, los llevó a su casa. Y él y toda su casa recibieron a Cristo como Salvador. Fueron perdonados esa misma noche. De hecho, fueron bautizados, nos dice las Escrituras. Todos ellos fueron salvados del poder del pecado y de la consecuencia del pecado. Es decir,
la muerte eterna o la eterna separación de Dios. Usted también puede venir a Cristo ahora mismo e igualmente ser salvo. Le invito a hacerse la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es: crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, crea, y crea hoy mismo. Y si usted, mi amigo, mi hermano, ya es salvado, hagamos que otros también se enteren de que hay perdón de pecados y vida eterna en la persona del Señor Jesucristo. Esta, como hemos dicho, es una pregunta impostergable. No la postergue. Hágasela hoy mismo y encuentre la respuesta en la Biblia, la palabra del Señor. Cristo es nuestro Salvador. Solamente en Él tenemos vida y perdón de pecados. Corra a Él y sea salvo. Que el Señor le bendiga.